nombre es Iván García Márquez, su facilitador de inglés. En esta clase para inglés 5 veremos la unidad número 3 y tiene que hablar vamos a hablar, perdón, de lo que es cocinando. Cuando hablamos de cocinar es como cuando queremos contar algo que sucede. Siempre va a haber un inicio, un desarrollo y un cierre. En ese orden de ideas, pues podemos relatar las cosas. Veremos lo que es la voz pasiva, las oraciones condicionales, el segundo tipo, el uso de las preposiciones y los adverbios de modo, lugar y tiempo. Adverbios de modo que indica cómo se hace la cosa o la actividad. De lugar, dónde y de tiempo, cuándo. En la unidad 3, jóvenes, veremos los pasos de una receta de cocina. Aprenderemos el vocabulario y frases útiles relacionados con la cocina. Veremos la passive voice, cómo utilizar la passive voice o la voz pasiva. Veremos las preposiciones de movimiento y dirección. Y por último, veremos los adverbios. En esta sección indicaremos cuáles son y cómo se emplean los adverbios de modo que expresan la forma en que se realiza la acción, los adverbios de lugar que indican dónde se realiza la acción y de tiempo que expresan cuándo se realiza esta. Vamos entonces a ver esta lectura de Cooking Dinner. Cooking Dinner es cocinando la cena o haciendo la cena, sería lo correcto. Observen varias cosas o dos cosas puntuales de esta lectura. Les resalté algo en negrilla como también en color rojo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver cocinando con la voz pasiva? Que también es un tema central de esta unidad número 3. Pues que en una receta de cocina, como en un manual de normas y procedimientos, vamos a relatar las cosas siempre en forma pasiva, porque lo importante es indicar cómo se desarrollan las actividades, no quién las realiza, porque quien las realiza debe ser competente, pero esa persona competente debe saber qué cosa va primero respecto a qué. Entonces, comencemos. First of all, put some water into a pot. Boil the water. Once water is boiling, salt is added, and then the spaghetti is put into the pot. The spaghetti will be cooked in 10 minutes. In the meantime, you can prepare the sauce. 2 tomatoes are cut into small pieces. Then 1 onion is peeled and cut into slices. And 1 green pepper is cut into small pieces too. Put some oil into the frying pan. And then, con N, then, put all these ingredients, stir slowly. When the spaghetti is ready, a strainer is used to let out. When the spaghetti is ready, a strainer is used to let out all the water. Como decir, para escurrir todo el agua, que es lo que se utiliza para que la pasta quede seca. The spaghetti is then put into a frying pan. Stir slowly. The spaghetti and the sauce are ready to be served on a tray. Lo voy a volver a leer. Cooking dinner. First of all, put some water into a pot. In a pot. Boil the water. Once water is boiling, salt is added, and then the spaghetti is put into the pot. The spaghetti will be cooked in 10 minutes. In the meantime, you can prepare the sauce. 2 tomatoes are cut into small pieces. Then 1 onion is peeled and cut into slices, and 1 green pepper is cut into small pieces too. Put some oil into a frying pan, and then put all these ingredients, stir slowly. When the spaghetti is ready, a strainer is used to let out all the water. The spaghetti is then put into the frying pan. Stir slowly. The spaghetti and the sauce are ready. Digo are ready porque estoy hablando de dos cosas.
del espagueti y de la salsa. To be served on a tray. Vamos entonces con el language focus. To cook, cocinar. First of all, primero que todo. Pot, olla. To boil, hervir. Once, una vez. Salt is added. La sal es agregada o se agrega la sal. Esta es una voz pasiva que aprenderemos en esta lección. The spaghetti is put. Se colocan los espaguetis o los espaguetis son colocados. The spaghetti will be cooked. Los espaguetis estarán cocidos o los espaguetis serán cocinados. Aquí les comento algo. Siempre que estemos leyendo una receta de cocina, siempre va a estar redactado en voz pasiva, porque lo que importa es el orden de cómo las cosas se deben realizar, no de quién las realiza. Si seguimos, tenemos, y perdón que no me había puesto así la pantalla. Vamos a volver aquí a repasar. To cook, cocinar. First of all, primero que todo. Pot, olla. To boil, hervir. Once, una vez. Salt is added. La sal es agregada. Pero también decimos en español, se agrega la sal. The spaghetti is put. La pasta es colocada. Aquí, decir la pasta es colocada o se colocan los espaguetis, estoy diciendo lo mismo. The spaghetti will be cooked. Los espaguetis estarán cocidos. In the meantime, mientras tanto, es decir, mientras la pasta se termina de hacer, la persona, el cooker, el cocinero, puede seguir haciendo ¿qué? La salsa. Sauce, salsa. 2 tomatoes are cut. 2 tomates son cortados o se cortan 2 tomates, es lo mismo. 1 onion is peeled. Se pela una cebolla. Green pepper, ají, pimiento o pimiento verde. Oil, aceite. Frying pan, sartén. Ingredients, ingrediente. To steer es el verbo revolver. Slowly, slowly, no es slowly, slowly, colador. Strainer, perdón, slowly es lentamente. Strainer es colador. Is used es utilizado, también es voz pasiva. To let out, sacar, o en este caso dejar escurrir. To be served, para ser servidos. Tray, bandeja. Ahora bien, veamos acá que cuando vamos a cocinar utilizamos siempre 3 elementos importantes. First, then, finally. Primero, a continuación y finalmente. Si yo pregunto, what are you cooking tonight? Gracias. What are you cooking tonight? ¿Qué estarás cocinando esta noche? ¿O qué vas a cocinar esta noche? ¿O qué cocinarás para esta noche? Y él dice spaghetti. Entonces comenzamos. Put some water to boil. Put some water to boil. Pon agua a hervir. Let the water boil. La del lado derecho. Let the water boil. Deja que el agua hierva. Use a spoon to stir slowly. Use a spoon to stir slowly. Utiliza una cuchara para revolver lentamente. Pero hay que tener cuidado. Puede ser una cuchara de madera o de metal o plástico, dependiendo. Pero si yo quiero especificar el tipo de madera, vamos a suponer plástica, yo digo use a plastic spoon to stir slowly. Plastic spoon to stir slowly. Siempre el adjetivo va antes del sustantivo. ¿Ok? Y la última del lado derecho tenemos mix well all the ingredients. Mix well all the ingredients. Digo THE, lo pronuncio como di porque la palabra ingredients comienza con sonido vocálico I. Vamos a ver a continuación los siguientes verbos. Cooking verbs. Cooking verbs. To bake. To bake. Hornear. To beat. Batir. To boil. Hervir. To chop. Picar pero en trozos grandes. To cook. Cocinar. To cut. Cortar. To fry. Freír. To grill. Asar.
To melt, derretir. To mix, mezclar. To peel, pelar. To pour, verter o echar o servir. To slice, rebanar. To steam, steam. To steam, cocinar al vapor. To stir, revolver. Estos son verbos muy importantes para no solamente el ambiente de cocina, sea en casa o en nuestro negocio, si es un restaurante, sino que son verbos que también se utilizan para especificar cómo se cocina, cómo se hace algo. Quiero ahora, ya que estamos hablando de estos verbos que son cooking verbs, si yo digo I'm the baker y le agrego la R al verbo bake, B-A-K-E, y agrego la R, estoy diciendo que soy el que hornea. Si digo I'm the beater, yo soy el que bato. I'm the chopper, yo soy el picador. I'm the cooker, yo soy el cocinero. I'm the cutter, yo soy el cortador. I'm the fryer, yo soy el freidor. I'm the peeler, yo soy el pelador. Y así. Entonces, todo verbo, si yo le agrego er o er al final, voy a indicar la persona que realiza esa acción señalada por el verbo. Bake, hornear, baker, horneador. Beat, beater, batidor. Chop, chopper, picador. Cook, cooker, cocinero. Cut, cutter, cortador. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a meternos con la parte que es vital para esta lección, lo que es conocer la passive voice. La voz pasiva se utiliza cuando se desea expresar una acción poniendo más énfasis, jóvenes, en el objeto que en la persona que realiza dicha acción. Vamos a ver. You boil the water for 2 minutes. Eso es voz activa. Tú hierves el agua por 2 minutos. Pero si no quiero darle importancia a quién realiza la acción, sino la acción propiamente, lo convierto en voz pasiva y observen el cambio de ubicación. The water is boiled for 2 hours. El agua es hervida por 2 minutos. ¿Por quién? No es lo importante. Entonces la voz pasiva ahí es donde entra en contexto. The police rescued the boy. The police rescued the boy. El policía rescató al chico. The boy was rescued by the police. El chico fue, aquí, rescatado. Rescatado. Perdonen, pero siempre sale un detalle y cuando justamente estamos en la clase es que sale. Ok. El chico fue rescatado por el policía. Observen algo. Si cuando yo digo en la oración del lado izquierdo, the police rescued the boy, el policía rescató al chico. Rescued es el pasado del verbo rescue. Entonces, hola, hola, bienvenido. Si yo digo, the police rescued the boy, estoy diciendo el policía rescató. Como el verbo de esa oración es pasado simple, debo utilizar la voz pasiva en un tiempo también pasado. Pero utilizo el verbo was o were y el verbo en participio pasado. El chico fue rescatado por el policía. La que sigue. That horse kicked me. That horse kicked me. Ese caballo me pateó. Si yo digo, ese caballo me pateó, es voz activa. Y si yo quiero decir que yo fui pateado por ese caballo, kick es el verbo patear. Kicked es el pasado y participio pasado. Debo utilizar entonces
I was kicked by that horse. Yo fui pateado por ese caballo. Sí, porfa. Y la última de esta lámina, I peeled the tomatoes. Yo pelo los tomates. La expresión peel o el verbo peel está en presente. Si la voz activa está en presente, yo debo cambiarlo a pasivo y lo cambio cambiando el verbo a pasado o participio pasado. Escuchen. The tomatoes are peeled. Los tomates son pelados. Ustedes dirán, profe, ¿y cómo sabemos de la voz pasiva qué tan importante es? A ver, cuando escuchamos una noticia en televisión o en radio, la leemos en prensa o en cualquier red social y dicen, fue hallado, fue encontrado un animal o una persona sin vida en avanzado estado de descomposición, pues ahí estamos utilizando voz pasiva porque no interesa quién lo encontró. Sí se menciona, pero no, en el título es voz pasiva, porque estamos dando importancia a ese hecho de que tal objeto, persona o cosa fue encontrado en esa condición. Vale, amor. Ahora, con las preposiciones. Las preposiciones son palabras que nos van a permitir darle un contexto más específico a lo que queremos decir. Y por eso digo, existen ciertas preposiciones que se usan luego de adjetivos o participios pasados. Y estas expresiones con preposiciones deben aprenderse de memoria, ya que siempre se forman de la misma forma. Si yo quiero decir que soy bueno en algo o soy malo en algo, utilizo la preposición at después de good o después de bad. Por ejemplo, Sheila is good at tennis. Ahí estoy diciendo que Sheila es buena en el tenis. Si quiero decir que alguien no es bueno en algo, como en este caso, digo, John is bad at skating. John es malo en patinaje. La siguiente expresión, to be interested in, interesarse por. Sue is interested in literature. Sue le interesa o se interesa por la literatura. To be keen on. Keen on, pero lo pego. Recuerden que puedo pegar la consonante N con la vocal O y por eso digo to be keen on. To be keen on es como que yo adoro algo que me apasiona, no que lo adoro en el aspecto religioso. ¿Ok? Por ejemplo, Michael is keen on football. Ah, Michael adora el fútbol. Otra de las preposiciones es to be afraid of. To be afraid of es tener miedo de o tener miedo a. Ron is afraid of spiders. Ron tiene miedo a las arañas. Y to be sorry for, pedir disculpas o estar apenado. We are sorry for this inconvenience. Pedimos disculpas por este inconveniente o estamos apenados por este inconveniente. Entonces, de esta lámina, quiero que observen que cuando digo good at o bad at, to be interested in, to be keen on in, to be afraid of, to be sorry for. No puedo decir, Sheila is good in tennis. No. Que en español yo diga, Sheila es buena en el tenis, es otra cosa. Pero aquí tenemos que pensarlo en inglés y decirlo en inglés correctamente. To be keen on. No puedo decir to be keen in. No puedo decir to be afraid for. No, to be afraid of. ¿Ok? Y tenemos ahora el uso de las preposiciones de movimiento y dirección. Hay ciertas preposiciones que presentan algunas dificultades para los que estudiamos inglés, debido a que son diferentes al uso que le damos en español. Y son las siguientes: to, from, at, in. To, la preposición to se usa, jóvenes, para indicar el destino, un lugar al cual queremos ir. Por ejemplo, this plane is going to London. Este avión va hacia Londres. Puedo decir en español, este avión va para Londres o este avión va hacia Londres. Es lo mismo.
Pero no puedo decir en inglés, this plane is going for London. Lo correcto es, this plane is going to London. From, F-R-O-M. La Un poquito para atrás. preposición from indica procedencia. This plane is coming from London. Este avión viene de Londres. At, at. Con la preposición at se indica un punto de permanencia. The plane is now at London Airport. El avión ahora está en el aeropuerto de Londres. In, la preposición in se indica en un área de permanencia. Pero tengamos cuidado. Con ciudades, con países, con estados, con grandes áreas. Vamos a leerlo. This plane is in London now. El avión está en Londres ahora. Entonces, tenemos o vimos 2, 4, 6 preposiciones. Good at, bad at, interested in, keen on, afraid of, sorry for. Y vimos más preposiciones. Estas últimas son de movimiento y de dirección. Ahora veremos, jóvenes, y la persona que está conectada, por favor, te quiero pedir que si me ayudas a repetir después de mí lo que yo voy a decir, pues para hacer la clase un poco más amena. ¿Te parece? Los adverbios de modo expresan la forma en que se realiza una acción. Los de lugar indican dónde se realiza la acción. Y de tiempo, pues expresan cuándo se realiza esta. Tenemos adverbs of manner, adverbs of place o adverbs of time. Vamos a leer entonces la primera oración. Y por favor, puedes repetir después de mí. The dog wags its tail happily. The dog wags, wag es que mueve. Its tail happily. ¿Puedes repetirla después de mí, porfa? La podemos hacer por parte. The dog, ¿puedes repetir? The dog Wags its tail was its tail happily, happily, happily. happy. Ajá. El perro mueve felizmente la cola. Ese adverbio te lo coloqué en color rojo y puede ir al comienzo, al final, en la mitad. No importa la ubicación. Lo que importa es que indiquemos el modo. El modo es algo que nos hace sentir o expresar o hasta pensar. Vamos con la segunda hacia abajo. You will possibly arrive late. Repite después de mí. You will possibly arrive arrive late. late. Ahora con el verbo arrive, trata de esa doble R suavizarla un poco, porque nosotros en español podemos decir carro, porque desde niño aprendimos esa fonética gutural, pero en inglés ellos no pueden decir, ellos no dicen arrive, sino arrive. Trata de absorber un poco la R. Repite después de mí. Arrive. Arrive. Correcto. Late significa tarde y te lo resalté en rojo porque es el adverbio de modo, es decir, posiblemente llegues tarde. ¿Ok? Vamos con el otro. Basically, you have to do this. Basically, you have to do this. Repite. Basically, you have you have to do to do this. this. Ahí estoy diciendo, básicamente debes hacerlo. Es algo de modo. ¿Por qué es algo de modo? Porque te estás diciendo así como que cuando no tenemos opción, quieras o no quieras, básicamente hay que hacerlo. O sea, no hay para dónde más agarrar. ¿Ok? Sigamos con la que sigue. This train goes fast. This train goes fast. Repite después de mí. This train Goes fast. Ahí estoy diciendo, este tren va rápido. Fast es el adverbio rápido. Slow es lento. Pero como estoy diciendo que este tren va rápido, estoy diciendo el modo en el cual va el tren, pues modo rápido. ¿Ok? Y la última de la columna de los ejercicios de manner, vamos a leer la última. Jim goes to school by bus. Repite. Jim goes to school by bus. by bus. Ahí estoy diciendo
que Jim va a la escuela en autobús. ¿Ok? By bus es un modo de transporte. Y eso me va a permitir, pues, expresar bajo qué modo está la persona, Vale, amor. está la persona viajando y cómo va de su casa Jean a la escuela en autobús. Entonces, by bus es un método, perdón, es un modo de transporte, ¿ok? Entonces, los adverbios de modo tienen que ver con la manera en que la acción que hace el perro, tú, el tren y Jean, cómo hacen la actividad. Vamos ahora con las dos segundas columnas, pero vamos con la del centro. Los adverbios del lugar indican dónde es realizada la actividad. Vamos a leer of place, por favor. It is hot indoors. Correcto. It is hot indoors. Indoors significa adentro, es decir, hace calor adentro. Entonces, te lo resalté en rojo y date cuenta que no importa dónde va el adverbio, lo importante es identificar si es de modo o es de lugar. Vamos con la segunda. Go upstairs, please. Go upstairs, please. Go upstairs, please. Stairs. Esta ahí es completamente muda. ¿Ok? Ok. Ok, acá lo importante es, ya va porque se quedó, déjame dejar de compartir un momento para poder mostrarte aquí algo rápido que observé. Ya va. Go upstairs, ya te la comparto nuevamente para que podamos visualizar algo importante. Ok, vamos entonces otra vez acá, me vengo acá, comparto pantalla. Aquí estás. Ok, go upstairs, please. El go up va separado, pero el upstairs también va separado. Ok, ¿sí la logras visualizar la pantalla? Sí. Ok, entonces, stairs es la escalera, es decir, ¿dónde debe ir la persona? Pues subir la escalera, o sea, tiene que ir del primer piso al segundo piso, del segundo al tercero, ¿ok? Vamos ahora a la siguiente. Peter lives abroad. Peter lives abroad. Repite. Peter lives abroad. 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 La A no se pronuncia. Peter lives, pronúnciame la S de lives, por favor. Lives. Abroad. Lives abroad. Ajá. Peter vive en el extranjero. ¿Dónde vive? En el extranjero. Oye, no estamos diciendo en qué país, pero en este caso en Venezuela no está. ¿Ok? Y si digo, Peter lives in London, repítela. Peter lives in London. Peter lives London. Ahí estoy diciendo que Peter vive en Londres. Es decir, que entonces cuando yo digo indoors, upstairs, abroad, London, estoy dando adverbios del lugar, es decir, donde se realiza la acción indicada por el verbo. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos las siguientes oraciones con adverbios de tiempo. Cuando yo digo tiempo es que me indican en qué momento o cuándo se realiza la actividad. Vamos a leerlas. Déjame compartir bien la pantalla en forma de presentación de PowerPoint para que... Ajá, ahí la logras ver mejor, ¿verdad que sí? Sí. Ok, repite después de mí. I will call you tomorrow. Vale, amor. I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. Tomorrow te lo resalté en rojo porque me indica algo de tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Mañana. ¿Ok? Vamos con la siguiente. He went to Paris last week. He went to Paris last week. Pronúnciame la T de went. He went to Paris last week. He went to Paris last week. Ajá. Siempre las consonantes fuertes, joven, cuando se observen como la T, la P y la K, y también la C, se deben pronunciar si van al final, ¿ok? Fue a París la semana pasada. ¿Quién fue? Él. ¿Cuándo? La semana pasada. Por eso te resalté en rojo last week. Sigamos. Someday we'll go to England.
Someday we'll go to England. Pronúnciala, por favor. Some will go to England. No, someday Someday we'll we'll go go to England. to England. Ahí estoy diciendo que algún día iremos a Inglaterra. Ojo, no estoy especificando cuándo, pero es tiempo. Someday, algún día, me refiere a tiempo. Y la última, I will back in 1 hour. Repite, I will be I will be back back in 1 hour. in 1 hour. La expresión be back es regresar. Will be back es que volveré o regresaré. Pero ¿en cuánto tiempo? Digo in 1 hour. In 1 hour, por eso es un adverbio de tiempo y te lo resalté en rojo. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver algo importante. Que en la unidad 3 hablamos de, no es de preparar una receta, sino que cuando preparamos una receta hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un cierre. Vimos también la voz pasiva. La voz pasiva es que le damos importancia a cómo se realiza la actividad y no quién la realiza. Cuando estamos leyendo digamos, un procedimiento de cómo hacer un trámite o cómo se realiza un trabajo, le damos importancia a cómo se debe realizar la actividad, más no quién la realiza, porque quien la realiza debe ser competente para esa función que va a hacer. Veremos oraciones condicionales del segundo tipo. Mira, eso ahí lo quité. Vimos preposiciones, adverbios de modo, del lugar y de tiempo. Ok, sí, mira, lo quité, mejor. Vamos entonces a ver rapidito, te voy a leer, no te voy a poner a leer todo el texto, pero si quieres leer uno, yo te ayudo, ¿ok? Cooking Okay. dinner. First of all, put some water in a pot. Boil the water. Once water is boiling, salt is added, and then the spaghetti is put into the pot. The spaghetti will be cooked in 10 minutes. Observa que algunas palabras de este primer párrafo lo resalté en negrillas porque es la expresión first of all y es para decir primero que todo. Si no pones a hervir el agua, no vas a poder cocinar los espaguetis. Y después coloqué algunas palabras en rojo para resaltar que son verbos o que son expresiones de verbo, pero en forma de voz pasiva. Sigamos leyendo. In the meantime, you can prepare the sauce. 2 tomatoes are cut into small pieces. Then 1 onion is peeled and cut into slices, and 1 green pepper is cut into small pieces too. Put some oil into a frying pan, and then put all these ingredients. Stir es revolver. Stir slowly. Y el último párrafo. When the spaghetti is ready, a strainer is used to let out all the water. The spaghetti is then put into a frying pan. Stir slowly. The spaghetti and the sauce are ready to be served on a tray. Te voy a leer, escógeme cualquiera de los 3 párrafos, porfa, y te lo voy a llevar al español, pero con forma de voz pasiva. El primero. El primero, ok. El primero dice, observa que lo voy a leer de 2 maneras que en español va a significar lo mismo, pero como es una receta de cocina y cuando compramos o nuestras madres compran un libro de receta de cocina, está redactado para que sea entendido por ella o por cualquier persona, pero dice así, primero que todo ponga agua en una olla, hierva el agua. Una vez que el agua esté hirviendo, la sal es agregada, pero también pudo haber dicho, agregue la sal. Pero nunca, como es un lenguaje escrito que va a explicar el procedimiento de cómo preparar pasta, va a decirlo así. Ahí utilizo la voz pasiva. Voz pasiva es la sal es agregada, porque ¿quién la va a agregar? El que está cocinando. No interesa si es hombre, si eres tú, si es tu mamá, si es la mía. No, lo que interesa es que paso siguiente yo debo agregar la sal. ¿Ok? Y luego el espagueti es colocado dentro de la olla. No digo, luego coloque el espagueti dentro de la olla, sino
El espagueti es colocado dentro de la olla. Tú dirás, pero así no lo decimos en español, porque estamos muy mal acostumbrados a hablar siempre de una forma muy informal. Pero si en tu casa hay un libro de receta de cocina y lo abres, lo vas a encontrar así. O te hago una pregunta, ¿qué carreras estás estudiando acá en el IESIP? Contaduría. Tomamos. Con- Contaduría, ok. En Ah, contaduría, dependiendo del periodo académico que estés, vas a ver costos, vas a ver estados financieros y cuando queremos redactar algo no podemos decirle a una empresa, supongo que sus estados financieros están malos, ¿verdad que no? Tú tienes que decir, no. basado en la revisión de las auditorías y de los estados de ganancias y pérdidas y los diferentes balances, concluimos lo siguiente, porque tú te estás basando en algo. ¿Ok? Pero tú no redactas tampoco, yo encontré. Tú dices, fue encontrada las siguientes observaciones o fueron encontradas las siguientes observaciones. Esa forma de redactar es voz pasiva. ¿Ok? Y la última Ok. línea de ese párrafo dice lo siguiente. El espagueti, es decir, los espaguetis, serán cocinados en 10 minutos o estarán cocidos en 10 minutos. Ok. Entonces, eso es la voz pasiva, ¿ok? Ahora escógeme, bueno, no escógeme, vamos a ver para que puedas ver la otra parte. El language focus, aquí estamos viendo la traducción de ese párrafo que vimos en inglés. To cook es el verbo cocinar. First of all es la expresión para decir primero que todo y es una expresión que sirve de introducción de lo que yo quiero hablar, sea un manual de procedimientos, sea una recomendación, sea la redacción de un hallazgo, sea lo que sea, yo digo primero que todo, ¿ok? O de primer lugar. Pot, olla. To boil, el verbo hervir. Once, una vez. Salt is added, se agrega la sal o la sal es agregada. Esto es una expresión, como te dije, de voz pasiva. The spaghetti is put, los espaguetis son colocados. The spaghetti will be cooked, los espaguetis estarán cocidos o estarán listos. In the meantime, es una expresión para decir algo que yo puedo hacer en paralelo mientras la pasta se está cocinando. Sauce, salsa. Two tomatoes are cut. Se cortan dos tomates. One onion is peeled. Una cebolla es pelada. Pero también puedo haber dicho pele la cebolla. Pero no puedo redactarlo así en un libro o en algo que va a leer mucha gente. Green pepper, ají o pimiento verde. Oil, aceite. Frying pan, sartén. Ingredients, ingredientes. To stir, el verbo revolver. Slowly, lentamente. Strainer, colador. Is used, es utilizado. To let out, let out es como que decir que yo te diga, épale, escurre la salsa no escurre la pasta. Yo te digo, let out the pasta. Ah, es decir, utiliza el colador para que el agua salga y quede la pasta arriba sin ninguna gota de agua. To be served, para ser servidos. Tray es bandeja. Aquí vimos algo que tiene que ver también con la forma cuando queremos relatar o explicar cómo preparar un plato de cocina. First, then, finally. Estas tres expresiones son básicas. First es para dar la introducción. Then es para desarrollar. Y finally, lo último que tienes que hacer. What are you cooking tonight? ¿Qué estás cocinando esta noche? Put some water to boil. Ponga agua a hervir, un poco de agua a hervir. Let the water boil. Deje que el agua hierva. Use a spoon to stir slowly. Utiliza una cuchara para revolver lentamente. Mix well all the ingredients. Recuerda, digo the ingredients, no puedo decir the ingredients, a donde dice aquí, mezcle bien todos los ingredientes, porque la palabra ingredients, como comienza con sonido vocálico I, obliga que el artículo definido THE, en vez de decir de, digo de I. Vimos también estos verbos, cooking verbs. To bake, hornear. To beat, batir. To boil, hervir. To chop, picar. To cook, cocinar. To cut, cortar. To fry, freír. To grill, asar. To melt, derretir. To mix, mezclar. To peel, pelar. To pour, echar. To slice, rebanar. To steam, cocinar al vapor. Y to stir, revolver. Ah, mira, no, si lo había dicho. Voz pasiva.
Y la voz pasiva es, como te dije, la forma de expresar cómo se debe realizar la actividad, no quién la realiza. Observa del lado izquierdo tenemos varios ejemplos. You boil the water for 2 minutes, es decir, que tú debes dejar hervir el agua por 2 minutos. Pero yo digo, the water is boiled for 2 minutes. El agua es hervida por 2 minutos. Decir, usted hierve el agua por 2 minutos, a el agua es hervida por 2 minutos, lo entendemos, ¿verdad que sí? Pero acá lo importante es no quién hierve el agua, sino que el agua debe ser hervida. The police rescued the boy. La voz pasiva sería, the boy was rescued by the police. That horse kicked me. I was kicked by the police. Y con eso logramos entonces terminar de ver la lección de la unidad número 3. Cualquier observación, cualquier pregunta, por favor, utilicemos la plataforma para poder dejar evidencia en ella. Recuerden, mi nombre es Iván García Márquez y estaremos en una próxima oportunidad. Recuerden que es importante ver la clase porque ya la próxima semana estará disponible la tercera evaluación en la plataforma del IESID. Thank you so much. Keep in touch. Muchísimas gracias y mantengámonos en contacto. Bye bye.